Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio de la Logia Blavatsky. Continuamos con el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12, que es la teosofía práctica, en el subtítulo Lo que no debe hacer el Dios. Muchas gracias y bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Como siempre, les saludo con mucho gusto, agradeciéndoles su compañía. Vamos a continuar con nuestro estudio y ahora tenemos lo que no debe hacer el teósofo. Desde luego se refiere a los estudiantes de teosofía, sobre todo aquellos que estamos inscritos como miembros dentro de la sociedad teosófica, pero vale para todos los estudiantes, aunque sean simpatizantes, eh, también se incluyen, ¿no? No debemos excluir a nadie. Bien, entonces, la pregunta dice, ¿tenéis en vuestra sociedad algunas leyes o cláusulas Hacer la misma prohibitivas operación. aplicables a los teósofos? La respuesta es muchas, aunque ninguna es obligatoria. Ellas expresan el ideal de nuestra organización, pero nos vemos obligados a confiar a la discreción de los mismos miembros su aplicación práctica. Desgraciadamente, tal es el estado mental de los hombres en el siglo presente, que si no consintiésemos en dejar que estas cláusulas fuesen consideradas como anticuadas, por decirlo así, ningún hombre o mujer se atrevería a entrar en la sociedad teosófica. Precisamente por esta razón, me veo obligada a insistir tanto sobre la diferencia que existe entre la verdadera teosofía y su vehículo laborioso, bien intencionado, pero todavía indigno, la sociedad teosófica. Bien, en este último punto, relacionado con la diferencia entre la teosofía y la sociedad teosófica, efectivamente hay una enorme diferencia, porque la teosofía es la sabiduría divina y la sociedad teosófica es el instrumento a través del cual se ha dado a conocer al mundo desde que fue fundada la sociedad teosófica. Desde luego que, como lo estudiamos al principio de el libro, en los primeros temas, Amonio Sacas y todos los neoplatónicos, pues ya predicaban esta, esta enseñanza, esta doctrina. Pero formalmente, digámoslo, en los tiempos modernos más cercanos, pues es a través de la señora Blavatsky que se difundió esto precisamente. Bien, entonces, aquí dice que ninguna de estas leyes o cláusulas son obligatorias. Efectivamente, el único precepto obligatorio que se pide que se cumpla es el de la fraternidad. Todos los demás, cada quien puede creer en lo que crea, cada quien puede decidir cómo expresar su idea acerca de la teosofía y de todos los temas, siempre y cuando haya respeto y consideración hacia los demás. Y aquí hay algo muy importante. No se obliga a nadie porque cada uno debe responsabilizarse de sí mismo, de sus propias acciones. Eh, Hay otras organizaciones donde, creo yo, hasta donde tengo entendido, que eh, vigilan a, a los practicantes o a los seguidores de una eh, tal enseñanza o conocimiento, y son escuelas donde pues prácticamente eh, obligan a que tengan un comportamiento determinado. Yo creo que eso no ayuda, porque esa obligatoriedad hace que sea forzado. Y las cosas forzadas yo creo que no funcionan. Cada quien debe estar convencido de lo que hace
de lo que sabe que le conviene o no. Entonces, eso es una cosa que a mí me gusta mucho de la sociedad teosófica, que hay libertad para tanto la declaración esta de que hay libertad de pensamiento dentro de la sociedad teosófica, como también que quienes somos estudiantes o somos miembros de la sociedad teosófica debemos comprender y aceptar, si queremos, desde luego, aceptar todo lo concerniente a el comportamiento individual, y es responsabilidad individual de cada uno de nosotros el poder avanzar o no, pero a través de nuestras propias decisiones, desde luego basadas en la ética, en lo moral y todo eso. Entonces, para eso es que estudiamos aquí, para comprender esta enseñanza y que en la medida de nuestras posibilidades podamos aplicarlas o no, o en qué medida podemos hacerlo. Eso es lo importante, eso es lo fundamental, y yo creo que en los casos en que hay éxito es lo trascendental. Entonces, eh, por eso dice, ellas expresan el ideal de nuestra organización, pero nos vemos obligados a confiar a la discreción de los mismos miembros su aplicación práctica. O sea, cada quien es responsable de sus acciones. Desgraciadamente, tal es el estado mental de los hombres en el siglo presente. Está hablando aquí del siglo XIX. Entonces, esto es muy importante, pero hoy en día sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, debemos definitivamente tratar de hacer lo que nosotros creemos que es lo conveniente, de acuerdo a lo que entendemos por la aplicación de la ética o de las cosas morales que nos atañen como seres humanos, miembros de una sociedad. Me refiero a la sociedad en general, a la sociedad humana, y más allá, o ya más acá en lo particular, pues ya como miembros de la sociedad teosófica y, en su caso, como estudiantes de estas doctrinas. Entonces, la sociedad teosófica se recalca aquí por parte de la señora Blavatsky, que es un vehículo laborioso, bien intencionado, pero todavía indigno. ¿Por qué? Pues porque está integrado por seres humanos de diferentes niveles, tanto de comprensión como de capacidad, digámoslo, en función de aquellos principios que deben aplicarse en su vida, que deben ser los más apegados a la no ofensa, al no lastimar a los demás seres, a todos en general, y llevar una buena relación con todo el mundo. Desde luego, desde luego que también con el medio ambiente y con todo lo que existe. Entonces, les voy a leer algo que ya hemos estudiado aquí y se los voy a recordar. Dice, la Sociedad Teosófica es una corporación filantrópica y científica para la propagación de la idea de fraternidad en el terreno práctico en vez del teórico. Los objetos de la teosofía son varios, pero los más importantes de todos son aquellos que pueden contribuir al alivio del sufrimiento humano bajo cualquier forma. Un teósofo verdadero debe poner en práctica el ideal moral más elevado. Debe esforzarse en reconocer la unidad con la humanidad entera y trabajar incesantemente para los demás. Ningún teósofo tiene derecho a este nombre si no está perfectamente imbuido de la exactitud del axioma de Carlyle, que dice, el objeto del hombre es un acto y no un pensamiento, aunque fuese este el más elevado. Aquí está lo que estamos comentando. Hay que practicarlo, si no, no tiene sentido. Causalidad implica necesariamente la solidaridad humana en la que tanto insiste la teosofía. Esta acción mutua
Esta verdadera hermandad en la que cada uno debe vivir para todos y todos para uno es uno de los principios teosóficos fundamentales que todo teósofo debiera obligarse no solo a enseñar, sino a aplicar prácticamente en su vida. Ningún hombre tiene derecho a dejarse morir de hambre para que pueda otro alimentarse. La teosofía enseña la propia abnegación, pero no el propio sacrificio impulsivo e inútil, ni justifica el fanatismo. El primero de los deberes teosóficos es el de cumplir el propio deber hacia todos los hombres y principalmente hacia aquellas personas con quienes tenemos obligaciones especiales, como son los lazos del matrimonio o los que debemos a nuestros padres o parientes. Las ideas teosóficas acerca de la caridad significan esfuerzo personal para los demás, compasión y bondad personales, interés personal en el bienestar y prosperidad de los que sufren, previsión y ayuda personales en sus penas y necesidades. Nosotros, teósofos, no creemos en la eficacia del sistema de dar dinero por conducto ajeno. Creemos aumentar 100 veces el poder del dinero y su eficacia por nuestro contacto y simpatía personales con los que lo necesitan. Creemos en el alivio del alma tanto, si no más, que en el del estómago. Luego, ningún miembro tiene derecho a permanecer ocioso con la excusa de que sabe demasiado poco para enseñar, porque siempre debe estar seguro de que hallará otros que saben aún menos que él. Hasta que no empieza un hombre a enseñar a los demás, no descubre su propia ignorancia y entonces es cuando se esfuerza en combatirla. Por ahora, el objeto principal, fundamental de la sociedad es sembrar semillas en los corazones de los hombres, semillas que puedan germinar a su tiempo y bajo circunstancias más propicias, llevando a una reforma saludable capaz de ofrecer a las masas mayor felicidad que la que hasta ahora ha conocido. Entonces, esto es parte de lo que ya hemos estudiado en este libro, en sesiones anteriores, quizá el año anterior y en el presente, y es parte de la enseñanza teosófica que a través de su órgano, de su vehículo laborioso, como dice la señora Blavatsky, que es la Sociedad Teosófica, se difunde. Y cada quien, cada uno de nosotros, de los presentes y de otros que estudian teosofía y que son miembros de la Sociedad Teosófica, deben asumir su responsabilidad tratando de ser cada día mejores seres humanos, sobre todo reconociendo la unidad de todo en todo. La unidad es el resultado de aquello que es absoluto y al cual nos debemos. Y entonces a través de la fraternidad práctica es como nosotros podemos reconocer o demostrar esa unidad. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de ser uno con todos los demás. Entonces, ese es el propósito que tiene la Sociedad Teosófica y son algunas de las cláusulas más importantes. Hay muchas más, estas son expresiones de Blavatsky, pero hay otras más de los que han sido presidentes de la Sociedad Teosófica a nivel internacional y de otros escritores, teósofos que no han ocupado cargos, pero que han escrito libros para orientar la enseñanza teosófica. Adelante, Juan Carlos. Enrique, entendería que realmente con mayor conocimiento había una mayor obligación moral de enseñar a otros, ¿no? Ese sería también uno de los fundamentos relacionados con la fraternidad. Sí, debemos tener cuidado en la aplicación del término deber y obligación. Yo me decanto por el término deber, porque obligación es como querer obligar o que tenga uno la obligación directamente.
Podemos obligarnos a nosotros mismos, pero eso es solamente cumplir con el sagrado deber de enseñar a otros. Así lo veo yo. Bueno, con respecto al párrafo que leíste de la clave de la teosofía, yo creo que cuando llegamos a conocer lo que enseña la teosofía, especialmente tratándose del karma y reencarnación, nos volvemos más responsables. Como que por conveniencia decimos, no, pues yo tengo que hacer las cosas bien, porque si no, ¿qué me esperará? Entonces, eso pues, bueno, a mí, lo digo por mí, me ha ayudado a pues tener un comportamiento diferente y a tratar de que las cosas pues de que he hecho mal, pues componerlas aunque sea lo que sea posible, ¿no? Nada más eso quería decir. Gracias. Gracias, Salomón. He de hacer una aclaración. Comentaste que pues has cambiado y que parte de ese cambio, de la aplicación de lo que has estudiado, de lo que has escuchado, pues tiene que ver con aquella cuestión de que conoces ahora cómo funciona la ley de karma y entonces dices, pues debo portarme mejor o debo portarme bien porque no sé lo que me espere. Y entonces aquí tenemos que aclarar que no debe ser ese precisamente el motivo. Simplemente ser mejor para poder servir a los demás. Porque si pensamos en que voy a actuar de una mejor manera para poderme liberar o para poder mejorar mis condiciones en el futuro, ahí estamos incurriendo en una actitud egoísta. Quizá no sea exactamente tu deseo, pero lo expresaste así, por eso yo hago la aclaración. Entonces debemos buscar ser mejores para servir a los demás, no para que nos vaya mejor a nosotros. Eso se da por añadidura. Entonces, no pretendo, no es un regaño, es una llamada de atención amorosa de mi parte para que tengamos cuidado en el uso de los deseos que tiene uno verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el deseo, una vez que estudia uno y una vez que conoce que existe la ley de karma y la ley de reencarnación y todo esto, entonces debemos pensar en ser mejores seres humanos para servir a los demás. Aquí hemos dicho, aquí lo ha dicho la señora Blavatsky, que debemos olvidarnos de nosotros mismos para poder ser un canal efectivo al servicio de la humanidad. Y eso es lo que desean los grandes seres, eso es lo que desea el Logos y demás. Entonces, eso quise aclararlo porque es necesario que no nos desviemos, porque aquí mismo se ha dicho, no lo he dicho yo. Sí, más que nada, que lo dije. Solamente, lo dice el propio texto de la clave de la... Ajá, ¿Perdón? nada más lo dije porque en un inicio como que eso, bueno, a mí me surgió eso, ¿no? Cuando empecé a estudiar teosofía, te dije, bueno, realmente me conviene porque pues si hago las cosas mejor, pues me va a ir mejor. Y poco a poco va uno madurando y ya entonces el concepto cambia, ¿no? Nada más. Claro. Ok. Gracias. Bueno, ahorita me acordé de los preceptos del óctuple sendero del señor Buda, donde menciona que pues, hay que tener la visión correcta, la concentración correcta, la actitud correcta, pero efectivamente cuando él explica esto, obviamente él les decía a sus discípulos que era la finalidad de que todo eso simplemente es nuestro deber. O sea, ni mirar para arriba, ni para el lado, ni para la izquierda, si lo hice bien o no, simplemente continuar en ese camino medio, pero como un deber, sin cuestionamiento, obviamente todo eso, bueno, va a beneficiar nuestra actitud para, pues, poder tener mejor
¿cómo te diré? Pues mejor forma de ayudar a los demás, ¿no? No pensando nada más en el beneficio de que yo me ilumino y que yo soy lo máximo, ¿no? Simplemente porque es nuestro deber y se acabó. Y una vez de que eso se vaya perfeccionando, efectivamente, como tú dices, ponerlo únicamente al servicio de los demás, pero no estar atento de que si voy bien o no, o sea, el deber se tiene que hacer. Y los preceptos del octuple sendero, que es la visión correcta, la actitud correcta, todo es para que nosotros desde adentro lo trabajemos, pero con la finalidad de hacerlo por los demás y no estar viendo el tropiezo o el avance, simplemente para enfocado a ayudar a otros a que se vayan también quitando de esas piedras que no los ayudan y que a ellos a su vez trabajen en el camino correcto, en la línea correcta, como su deber. Nada más era para compartirlo, porque hoy precisamente lo estuve viendo y sí, efectivamente es esto, ¿no? Y ahí efectivamente pues no hay egoísmo, ¿no? Sino que el trabajo se hace incondicional, tanto para uno como para los demás. Muchas gracias, Enrique. ¿Podéis decirme cuáles son los peligrosos escollos que se encuentran en la alta mar de la teosofía? Bien, podéis llamarlos escollos, porque más de un sincero y honrado miembro de la sociedad teosófica ha visto estrellarse en ellos su nave, y sin embargo, parece lo más fácil de este mundo evitar ciertas cosas. Os expondré una serie de semejantes deberes teosóficos negativos que ocultan los positivos. Por ejemplo, ningún teósofo debe permanecer callado cuando oiga hablar mal o calumniar a la sociedad o a personas inocentes, sean estas o no sus colegas. Efectivamente, esto tiene que ver efectivamente con este deber que vamos adquiriendo una vez que nos vamos haciendo conscientes de que debemos ser justos. Esto ya lo hemos visto también en sesiones anteriores, muy atrás, respecto de el deber que tenemos como estudiantes de teosofía, de que si alguien está hablando mal de otro hermano y a nosotros nos consta, en eso sí hay que tener mucho cuidado, nos consta fehacientemente que se está cometiendo una injusticia, entonces debemos intervenir. Desde luego que hay maneras de intervenir dependiendo de las circunstancias, y eso tiene que ver con la prudencia y con el discernimiento también, ¿no? No podemos actuar siempre bajo los mismos parámetros. Es decir, si yo veo que alguien está agrediendo a otra persona y yo lo considero injusto, sobre todo cuando son personas más débiles y que no se pueden defender, pues entonces debe haber alguna manera de poder intervenir. Hay muchas maneras de hacerlo. Si son personas desconocidas, llamar a la cordura y tratar de evitar que se siga dando esa situación, ¿no? O si hay una discusión entre conocidos, si hay ofensas graves en contra de quien nosotros consideramos que no merece, entonces debemos intervenir respetuosamente, desde luego, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que a cada uno de nosotros seguramente nos ha acontecido una vez o más veces en la vida. Simplemente tener cuidado en no incurrir en errores graves en ese sentido, porque a veces podemos intervenir y en lugar de solucionar podemos hacer más grave la situación, ¿no? Entonces, no es sencillo, desde luego, pero eh, aquí mismo lo dice en el texto, ¿no? Parece lo más fácil de este mundo, evitar ciertas cosas, pero no siempre. Entonces, ahí sí tenemos que, cada quien debe de valorar si interviene o en qué medida interviene, pero siempre hay que hacer algo, desde luego. Quizá se pueda evitar intervenir directamente, pero se puede utilizar
a una tercera persona en el caso de que sea necesaria la intervención de las autoridades, por ejemplo, pues se puede hacer. Y en el caso de personas conocidas que sean quienes están en conflicto, que sean conocidas de nosotros, pues podemos tratar de mediar para que se evite la agresión, ¿verdad? Y sobre todo, cuando se trata de hablar mal de alguien, pues entonces, pues de manera cordial, quizá en un momento determinado, separar a la persona que está haciendo críticas respecto de otra persona, pues llamarle la atención y decir pues que tenga cuidado porque parece que está incurriendo en algún acto de injusticia, ¿no? Entonces, todo esto. Y también con respecto a la sociedad teosófica, hoy en día, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, hay quienes pues hablan mal de la sociedad teosófica porque quizá tuvieron una mala experiencia en su tránsito por la sociedad teosófica. Y a veces se equivocan las personas creyendo que las personas que integramos la membresía de la sociedad teosófica somos la sociedad teosófica personificada. Y no, la sociedad teosófica, como se dijo anteriormente, es una organización que tiene sus principios, que tiene sus cláusulas, sus objetivos y demás. Y quienes estamos dentro de la sociedad teosófica debemos apegarnos a cada una de esas reglas que debemos conocer, desde luego, una vez que nos hacemos miembros de la sociedad teosófica y tratar de cumplirlas lo mejor que se pueda. Si no es que hay que cumplirlas así, a rajatabla, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos defender siempre la posición de la sociedad teosófica y su buen nombre, por supuesto, porque la sociedad teosófica es esa entidad que tiene objetivos propios y que las personas que ingresamos a la sociedad teosófica tenemos el deber de cumplir, desde luego. Entonces, eso es importante. Una llamada de atención que hace aquí la señora Blavatsky es de que debemos ser cuidadosos, pero que ante todo debemos hacer que prevalezca la justicia. Pero suponed que lo que uno oye sea verdad o pueda ser cierto sin que uno lo sepa. Entonces la respuesta es, entonces debe pedir pruebas de lo que se afirma y oír a las dos partes imparcialmente antes de permitir que la acusación quede impune. No tiene derecho a creer en el mal hasta que no posea una prueba innegable de la exactitud de lo afirmado. Pues sí, cuando se mete uno a juez o a fiscal o a conciliador, pues debe uno tener mucho cuidado, que no es sencillo. Inmiscuirse en los asuntos de los demás, puede uno herir los sentimientos o la buena fama de algunas de las partes en conflicto y debemos ser cuidadosos, desde luego. El silencio a veces dice más que las palabras que uno pueda pronunciar al intervenir, tratando de arreglar. Pero sí, con estas reglas que se tienen aquí por sentadas, como pedir pruebas, por ejemplo, acerca de lo que se afirma, escuchar a las partes en conflicto y entonces, pues dice aquí que nadie tiene derecho a creer en el mal hasta que no posea una prueba innegable de la exactitud de lo afirmado. Entonces, estas son reglitas que deben de quedar muy bien establecidas en nuestra mente y de esta manera, pues, actuar en consecuencia. Seguramente, algunos de los presentes, pues, han actuado de esta manera, siguiendo estas reglas, sin que las estuviéramos estudiando, sin que las estuviésemos comentando previamente. Y si es así, pues enhorabuena,
qué bueno que se puedan dar las cosas de esa manera, pero es a través de la vida, a través del ejercicio, de la relación con los demás, de lo que aprendemos en nuestros hogares, en nuestra familia, es como vamos asimilando estos conocimientos acerca de del comportamiento frente a los demás, y es entonces que nosotros podemos respetar a los demás sin necesidad de ir más allá. Entonces, todo esto juega un papel muy importante en el quehacer de nosotros como teósofos y desde luego como seres humanos también, por supuesto. Entonces, repito, quizá todos o algunos de nosotros ya hemos realizado algunas acciones que tienen que ver con estas recomendaciones que hace la señora Blavatsky precisamente, tratando de que no haya una injusticia y de que si haya que sancionar a alguien, pues ni hablar. Sería una enseñanza importante para aquel que debe ser sancionado. En tales casos, ¿debe perdonar enteramente? La respuesta es en todos los casos, particularmente cuando la víctima es él. Es decir, si yo me veo agraviado, ¿qué es lo que debo hacer? Bien, pues dar explicaciones, aclarar las cosas y tratar de arreglar la situación correctamente. Y si uno llega a la convicción de que el otro está equivocado respecto de los señalamientos que nos hace, se debe perdonar. ¿Y por qué? Pues porque tenemos, en primer lugar, el deber de la fraternidad y luego debemos considerar que quizá su equivocación, su error, deriva de una mala comprensión acerca de lo que está aconteciendo. Y entonces, pues es difícil poder sancionar o penalizar a alguien por una equivocación que definitivamente uno está convencido de que está cometiendo un error, pero uno diría también el que no se haya equivocado en la vida, pues esto no debiera estar seguramente en este plano, ¿verdad? Porque aquí en este plano, en las circunstancias en que estamos, pues siempre nos equivocamos. No hay un ser humano que no se haya equivocado. Entonces, bajo ese aspecto, esa forma de ver las cosas, pues así como puede caer alguien que nos está criticando, que está siendo injusto con nosotros, pues también nosotros quizá hemos sido muchas veces también injustos con los demás. Entonces, por eso particularmente debemos ser cuidadosos a la hora de responder ante las acusaciones de otros, ¿verdad? Tenemos que valorar, quizá tenga razón, quizá no, pero si la tiene o no la tiene, debemos perdonar. Eso es algo muy importante para la comprensión de esta declaración que se hace acá. Entonces, como quiera que sea, debemos tener la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista amoroso para poder perdonar. Ya sea que se nos esté acusando de algo de injusto o que se esté hablando de algo que no corresponde a la realidad. Entonces, la recomendación es perdonar siempre, enteramente. Bien. Pero si obrando de este modo se expone a ofender a otras personas o consiente que se le perjudique, ¿qué debe hacer entonces? Cumplir con su deber, hacer aquello que su conciencia y naturaleza superior sugieran, pero después de madura deliberación. La justicia consiste en no ofender a ser viviente alguno, pero también nos impone
no permitir jamás que se perjudique a la mayoría o a una persona inocente, consintiendo la impunidad del culpable. Pues otra vez vemos a lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados como si no pasara nada si estamos viendo que alguien está ofendiendo a otro de manera injusta. Es necesario, pues, intervenir de alguna manera para poder intervenir. Aquí dice que el no ofender a ser viviente alguno, pues también hoy en día, pues ya a través de las redes sociales y todo esto, pues nos damos cuenta cómo ha habido personas que intervienen frente a las injusticias que se cometen con nuestros hermanos menores, que son los animales. Ha habido casos de denuncias de personas que maltratan a los animales y entonces ya las leyes han cambiado también, afortunadamente, para no permitir que se haga sufrir a quienes no pueden defenderse, particularmente los de los reinos inferiores, pero también con nuestros congéneres, porque también hay eso, y de manera muy importante. Entonces, todo eso tiene que acabar de alguna manera, y la forma de acabar, pues es denunciando, reprobando, y en todo caso, pues intervenir directamente para que esto no siga sucediendo. Desde luego, pues debemos tener mucho cuidado, porque podemos meternos en problemas eh, mayores y siempre debemos tratar de evitarlos, no por propia conveniencia, sino porque si existen otras formas de resolverlo, debemos primero intentar de otra manera. Cuando ya sea la situación en extremo insoportable y que no haya otra manera, pues hasta eso debiéramos hacer, intervenir directamente para evitar el sufrimiento de aquellos que no pueden defenderse. ¿Sí? Entonces, vale la pena, por supuesto. Para eso se requiere valor civil y también tener la posibilidad de que nuestra intervención sea efectiva para ayudar, para servir a quien lo requiere en ese momento. Y de esa manera también estamos ayudando al infractor. Y eso es cierto, porque también se le hará ver al que comete la injusticia que está actuando de manera incorrecta y, en este caso, el beneficio, el bien, va en los dos sentidos, tanto para el que lo recibe como para quien lo ejecuta. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar sobre este asunto que es muy importante y que les repito, hoy afortunadamente ya se hacen las denuncias y se ha salvado a muchas criaturas de la injusticia, criaturas humanas y criaturas animales. Y bueno, pues así vamos avanzando en nuestro estado evolutivo, porque la propia vida, ya sea a través de la humanidad en general o con las propias leyes de la naturaleza, las leyes eternas, como es la ley de karma, la ley de unidad, la ley de la fraternidad, etcétera. Es así que vamos tratando de comprender mejor, o comprendemos que cada uno de nosotros tiene el deber y tiene que cumplir ese deber de poder ser útil para los demás. ¿Cuáles son las demás cláusulas negativas? Y la respuesta es, ningún teósofo debe contentarse con una vida ociosa o frívola, que no le reporta ningún verdadero bien y menos lo produce a los demás. Debe trabajar en beneficio de aquellos pocos que necesiten de su ayuda. Si se siente incapaz de luchar por la humanidad en general, contribuyendo así al progreso de la causa teosófica. Es cierto que hay empresas,
hay situaciones en las que, por muy buena voluntad, por muy buenas intenciones que tengamos, quizá no es nuestro nivel, no podemos nosotros hacer más en ese sentido, pero debemos hacer algo. Entonces, si no podemos con las grandes empresas, con las grandes obras que pueden hacer aquellos que tienen ese poder, si nosotros tenemos pocas fuerzas, pocas capacidades para poder intervenir de esa manera grandiosa, que beneficia a los muchos, pues si no podemos hacerlo, por lo menos hacerlo con lo que tengamos más a la mano y que tengamos la capacidad de poder resolver. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Un acto de amor a tiempo es una cuestión que ayuda mucho, tanto para uno mismo, que viendo que se puede ayudar y se cumple con el deber de ayudar, como para aquel que lo recibe, porque siempre hay oportunidades de poder hacer algo, siempre. Aquí debemos tener cuidado solamente de que debemos intervenir cuando sea necesaria nuestra intervención y hacerlo de la mejor manera, por supuesto, para que haya una efectiva ayuda, un efectivo apoyo a quien lo necesite. Sobre todo a aquellos que no tienen la capacidad de luchar por sí mismos, que requieren que un apoyo. Uno puede ofrecer el hombro, puede uno ofrecer el brazo, puede uno ofrecer una sonrisa, una mirada, una palabra de aliento, cualquier actitud que nosotros ofrezcamos sinceramente y que sirva, entonces estaremos dando cumplimiento a nuestro trabajo. Esa es la tarea que tenemos por delante como seres humanos y mayormente comprometidos como teósofos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ganado y hemos recibido la oportunidad de estar estudiando esto, que debe hacernos bien para que nosotros a la vez podamos hacer el bien a los demás. Hay muchas maneras de hacerlo y mayormente, si se trata de hacerlo de manera directa, mejor aún, porque quizá podamos ofrecer nuestra devoción hacia los demás a través de oraciones, de meditaciones y demás. Todo sirve, pero si uno lo hace en el momento oportuno, es decir, a través de una acción física directa, lo hace uno oportunamente y resuelve el problema por el que esté pasando algún hermano o algunos hermanos que estén a nuestro alcance y que tengamos las posibilidades de ayudarle, será lo mejor que podamos hacer. Entonces, de esa manera estaremos cumpliendo con parte de la causa teosófica, que es el progreso de la humanidad. Eso es lo que debemos tener como algo fundamental en nuestro cotidiano quehacer frente a los demás. Ese es nuestro trabajo y yo deseo que cada una de las enseñanzas que hemos tenido aquí, de alguna manera, nos vayan sirviendo y que tratemos de aplicarlas en nuestra vida. Siempre habrá una oportunidad para poder ayudar a alguien. Siempre habrá una oportunidad para poder servir a través de cualquier medio que esté disponible, que esté a nuestro alcance. Pero debemos ser cuidadosos de que los medios que utilicemos sean los más apropiados y desde luego que no estén manchados por la terrible sombra del egoísmo o de la vanidad. Y esto es algo de lo que hoy tenemos como enseñanza. Estas palabras de la señora Blavatsky y los comentarios que hemos hecho, pues enhorabuena, que así sea y tratemos de ser mejores seres humanos para poder servir a los demás.
Bueno, entonces concluimos por hoy la sesión de los temas que tratamos con relación a la clave de la teosofía y les agradezco su presencia, su participación y su paciencia.